Pues muchísimas gracias, Álvaro, por estar aquí presente, estar acompañándonos en este día. Estamos en el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, CIALC, de la UNAM. Nos acompaña también Gaya Macarán, que es investigadora del CIALC, que aquí vamos a estar intercambiando. Hola, los Hola saludo. Maya, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias por acompañarnos hoy. También nos acompaña Miguel y Elena, que también son parte de la coordinación, y los compañeros que nos han venido siguiendo desde el inicio del seminario. Bueno, les presento a Álvaro Bozo, es parte integrante de Gecko Project, quienes realizaron junto con otros colegas Lynn Pastarre y David Hill el documental Bolivia en Llamas que vamos a proyectar ahora, y es un documental que retrata el ecocidio que se vive en, bueno, en diferentes partes, pero específicamente en la Amazonía, en la Chiquitanía boliviana. Y vamos a ver en este documental la destrucción de este bosque. Les voy a leer quiénes son Gecko Project y después te damos la palabra, Álvaro. Bueno, The Gecko Project es una organización de medios de comunicación sin fines de lucro y galardonada que se dedica a realizar investigaciones sobre el papel del uso de la tierra en algunas de las crisis más apremiantes que enfrenta el planeta: cambio climático, deforestación, pérdida de biodiversidad, seguridad alimentaria y derechos de las comunidades marginadas. Nos valemos del poder que tiene el periodismo de investigación y la narración de historias para impulsar cambios a favor de la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Te damos la palabra. Y también agradecemos a Mariel, que fue el enlace, ¿no?, para que ustedes estuvieran aquí presentes. Bueno, muchísimas gracias al CIAL, a la universidad, a la UNAM y a todo tu equipo. Es realmente un gusto y un placer estar con ustedes. También muchísimas gracias a Mariel. Mariel es una aliada y una experta en el tema bosques boliviano. No creo que hay una voz más autorizada que Mariel en este tema y pues encantado de estar aquí. No sé si quieres que comience hablando un poquito del documental bueno, entonces contarles que David Hill y yo hemos realizado, por muchos años hemos estado relacionados en el tema ambiental con derechos humanos. Hace 4 años comenzamos una investigación para una otra organización que se llama The Global Witness para intentar entender los altos niveles de deforestación que existen en Bolivia y cuál era su relación con el agronegocio. Eh, También hemos intentado hacer un pequeño link con algunas empresas. Lo que nosotros nos interesaba es saber cuál es la responsabilidad de estas empresas transnacionales. Es así que hemos podido identificar una empresa que se llama Cargill. Estoy seguro que su presencia en México está muy presente. Es más, está presente en el 90% de los países a nivel mundial. Es una transnacional que tiene un poder increíble y hemos podido determinar cómo esta empresa, a pesar de tener compromisos de eliminar en su suministro de productos, haber dicho que iba a eliminar en su cadena de suministros productos que vengan de áreas recientemente deforestadas, continúa recibiendo productos de áreas que han sido recientemente deforestadas. Es el caso de la Chiquitanía. En el caso de la Chiquitanía, hemos podido evidenciar que ellos no solamente reciben, pero que también están conscientes que las áreas de las que provienen sus productos vienen de áreas recientemente deforestadas. Esa es la relación con el agronegocio. Bueno, resulta que Gecko Project estaba muy interesado en esta investigación y en entender por qué en Bolivia, siendo un país latinoamericano, seguía saliendo entre los primeros países con los índices de deforestación más altos del mundo. La diferencia a primera instancia eran las políticas, mientras que en el resto del mundo se estaban haciendo políticas para reducir los índices de deforestación, en Bolivia se estaban haciendo políticas para expandir la famosa frontera agraria. Había una política del gobierno
para que exista una expansión de la frontera agrícola en más de 1 millón de hectáreas por año. Había esfuerzos concertados para que las personas que deforestaban de forma ilegal reciban penas pecuniarias mínimas o irrisorias que significaban que deforestar era muy, muy barato. Y es así que decidimos hacer el documental. Ahora bien, una vez que ya teníamos las fechas, ya teníamos la preinvestigación, ya teníamos todos los contactos establecidos, comenzó la época de incendios en Bolivia. El 2024, cuando llegamos a Bolivia, como dice el documental, Bolivia estaba en llamas literalmente. Eh, la cantidad de hectáreas que hasta el momento, cuando nosotros habíamos llegado, era de 10 millones de hectáreas en ese momento. 10 millones de hectáreas representan la extensión de muchos países. Es un territorio que no nos podemos ni siquiera imaginar. Bolivia tiene una gran extensión, más de 1.098.000 kilómetros cuadrados, 10 millones de hectáreas ya representaba más del 30 o 40% del territorio. Para cuando terminamos de filmar el documental, Bolivia ya había perdido más de 14 millones de hectáreas. Estando en Bolivia, habiendo llegado, no tuvimos otra opción más que documentar el paso del fuego, cómo arrasaba, cuál era la relación con los productores, cuál era la relación especialmente con un grupo que se llaman los menonitas. Estoy seguro que en México también tienen presencia. Son comunidades que emigraron inicialmente de Europa al norte de América, se asentaron en el Canadá y después han ido emigrando primero a México. Muchas de las colonias que han establecido en Bolivia todavía llevan nombres mexicanos, entonces en el medio de la Chiquitanía te puedes encontrar fácilmente la colonia Chihuahua o la colonia Nuevo México o nombres similares que pueden ser muy mexicanos, ¿no? Bueno, y después han emigrado a otros países de Latinoamérica. Bolivia, son comunidades que tienen acuerdos especiales con los estados y que tienen ciertas características. A diferencia del campesinado boliviano, el tipo de producción que tienen estas comunidades es intensivo, es muy moderno. Son comunidades que por su religión no pueden tener ciertos lujos ni ciertas tecnologías dentro de sus hogares, pero cuando se trata del tema de producción agrícola, tienen tecnología de punta. Es un tipo de producción, como lo decía antes, intensivo y muy dañino para el medio ambiente. Nos comentaban que cuando habían llegado hace muchos, muchos años, muchas décadas, encontrar agua, por ejemplo, en la Chiquitanía era suficiente haber cavado pozos de 5 o hasta 10 metros. Hoy en día, muchas de estas comunidades, por la degradación de suelos, por la degradación de uso de suelos, están perforando hasta 100 metros para encontrar fuentes de agua, lo que significa que son varias capas geológicas que ya se están siendo perforadas. Y la razón por la que nos hemos concentrado es porque existen estudios que les atribuyen hasta un 16% de responsabilidad de deforestación en los últimos años. Entonces queríamos entender un poco cómo era la lógica de su producción, y también hemos podido constatar que debido a la lógica que tienen estas comunidades de tener fácilmente más de una decena de hijos, es que necesitan la expansión de sus propiedades de una forma acelerada. Tienen una capacidad muy grande económica para adquirir propiedades privadas y hacer
y gracias a las políticas estatales, hacer un cambio de uso de suelos, áreas que estaban declaradas de uso forestal se vuelven áreas declaradas para uso agrícola. Entonces, estos son los elementos que hemos utilizado y que vamos a ver en el documental para ver los grados de deforestación que existen en Bolivia. Bolivia es el segundo país con mayor deforestación en el mundo, ¿no? Había una reciente estadística que Bolivia en los últimos 3 años, y gracias a este gran ecocidio del 2024, ha incrementado sus niveles de contaminación en 383%. Bolivia se ha convertido en uno de los países contaminantes más grandes del mundo gracias a todo el material orgánico que se ha quemado, ¿no? Y bueno, con eso darles paso a ustedes. Pues muchas gracias por todo este contexto y en efecto aquí en México están también los menonitas y en el chat nos comentan que en Perú también. Yo creo que es una cultura, un grupo que se ha expandido y de alguna manera ha colonizado otros territorios. Bueno, esto es importante lo que también comentas, ¿no? Por esa misma reproducción biológica, si se le puede llamar así, ¿no? Esa necesidad también de tierra y de tener más espacio, ¿no? Donde habitar y donde reproducirse no solo ellos, sino también su propia cultura, ¿no? Porque es un grupo que mantiene su lengua y sus tradiciones, ¿no? Su forma de vida a donde van, ¿no? Entonces, sí, eh, bueno, será interesante ver el documental. Yo creo que podemos dar paso al documental. ¿Te parece? Lo vamos a proyectar aquí desde su página. Perfecto, me parece fantástico. Vamos a compartir la pantalla y al término del documental, pues bueno, con el público, que es un público nutrido, vamos a intercambiar algunas preguntas y comentarios y también de manera virtual nos están acompañando, se van a ir sumando y para hacer ese diálogo, ¿te parece? Me parece fantástico. Ok, vamos a darle compartir. Ah, ya lo tenemos aquí. Presentas en el documental y sobre todo vemos pues estas contradicciones que hay en el gobierno, ¿no? Por un lado se declara pues pues Bolivia, ¿no? Esto constitucionalmente protege la Pachamama y por otro lado también hay facilidades, ¿no? Para pues, el cambio de uso de suelo en estos territorios que son muy ricos, ¿no? En tierra, en bosque y también en recursos hídricos, ¿no? Y toda esta participación de diferentes actores, ¿no? Los menonitas, estas grandes empresas que producen fertilizantes y bueno, que son también los responsables directos, ¿no? De esta deforestación masiva y por supuesto del ecocidio que se está viviendo. Pues muchas gracias por permitirnos presentar este documental y ahora damos paso a las preguntas con los compañeros, compañeras que están aquí presentes y virtualmente, Francisco, que él está en Perú, creo que en el chat nos comentaba que es una situación similar también por allá. Dejamos abiertos los micrófonos. No sé si como apagaste el micrófono, parece que no escuchaba la película. Ok, no escuchaban la película, no lo escuchó, Francisco. Solo la he visto y he leído los subtítulos, ¿no? Pero digamos es muy interesante lo mucho que se parece. La ropa, por ejemplo, en todos lados usan el mismo verol, el mismo sombrero, y tienen las mismas prácticas, no saben hacer otra cosa, ¿no? Y los ves así como los puedes ver en México, los puedes ver en la ciudad de Iquitos, cerca del mercado, siempre con su overol, su sombrero, vendiendo queso y vendiendo leche. En una esquina, en otra esquina, como personas muy sencillas, ¿no? Y la gente no es consciente porque hay un consumo interno. Yo creo que yo siempre he sido un difusor de que no les compren, ¿no? Miren lo que hacen, ¿no?
pero en general la gente no es consciente de ello. Javier, yo creo que las comunidades menonitas son muy conocidas por el grado de am, honestidad que tienen. Son gente muy trabajadora, muy honesta para hacer negocios. Yo creo que la falencia aquí es la política estatal, porque ellos siguen lo que se les permite. Entonces, es desde el Estado que tiene que venir uno el tema de educación sobre degradación de suelos, que tiene que venir sobre políticas de no cambio de uso de suelos, espacios determinados, no expansión de la frontera agrícola, hacer una pausa ambiental para saber cuáles son los recursos con los que se cuentan y con los que se pueden contar en el futuro. Yo creo que esa es la responsabilidad estatal que hace falta. Y sí, como dices, ahora están en el Perú, sé que también hay expansión en Belice, en algunos otros países del Caribe, y lo que nos habían contado también es que ahora están expandiéndose al África, a Angola. Mira, casualmente hemos conocido una persona que inclusive tiene cuentas en redes sociales y que se dedica a conseguir, él es una persona normal de comunidades nacionales, él es del Paraguay, que se dedica sola y exclusivamente a conseguir tierras para que las comunidades menonitas puedan expandirse, ¿no? Esa es una característica. Ok. ¿Van a pasar compañeras, compañeros? ¿Segundo? Confesionario. Hola, soy Miguel Urquijo. Me parece que tu trabajo, bueno, el documental relata un proceso de una datación más larga, ¿no? Eso es muy interesante. Yo estaba pensando en los incendios del 2019. Yo tuve la ocasión de estar en Bolivia también por mi tesis doctoral. Yo investigo la Amazonía y justamente existen estos enlaces comerciales de las ampliaciones de las fronteras agrícolas, tanto en Brasil como en Bolivia, ¿no? Y ahora pareciera que se intensifican ante la inminencia tal vez de un cambio de sistema, de profundizar los intercambios económicos, muchos factores. Y de pronto parece Bolivia, porque tenemos la cuestión también del litio, como un espacio de posibilidades infinitas, más allá de las leyes estrictas que en teoría existen en torno a la conservación de los espacios naturales, ¿no? Esto nos plantea un escenario que me parece bien interesante y conectaba esta narrativa del recambio poblacional para poblaciones más productivas, que en efecto lo son honestos y todo eso, pero son poblaciones que tienen otra ética de producción y otra enlace emocional con los territorios, por eso se desplazan, compran, se mueven. Los menonitas son una suerte de corporación religiosa internacional también, ¿no? Entonces sí me parece muy interesante porque empecé como a conectar un montón de cosas, casi desde el siglo XIX con esta necesidad de los estados y muy curiosamente uno de los grandes impulsores fue el estado plurinacional, de una suerte de recambio poblacional en términos de la generación de espacios de producción, ¿no? En lo general parece muy interesante, muy triste, pero de mucha actualidad, ¿no? Eso es lo que quería señalar sobre su trabajo, que de por sí está muy bonito, muy bueno y muy bien hecho. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Tal como tú dices, Bolivia tiene una arquitectura legal que es de absolutamente vanguardia total, ¿no? En el primer renglón de la Constitución Política del Estado dice, estamos aquí para proteger nuestros ríos, el aire, la madre tierra, etcétera, etcétera. Esa protección creo que es a nivel mundial una de las más vanguardistas. Sin embargo, la política en el terreno es bastante diferente y ha sido bastante diferente por muchos años con el último gobierno que fue del MAS. Ahora que hemos cambiado de gobierno,
hay hay una suerte de mensajes confusos, ¿no? Por un lado, el gobierno y por parte del trabajo que he podido realizar en Bolivia, he conseguido eh, compromisos de legisladores que son del gobierno para eliminar el paquete de leyes incendiarias de toda esa arquitectura que permite la expansión agrícola, pero por el otro, acaban de nombrar un nuevo ministro que ha sido presidente de los agropecuarios. Entonces, el ministro de Medio Ambiente es el presidente de los agropecuarios que estaban encargados de la expansión de la frontera agrícola. Entonces, es como, ¿dónde estamos, no? Bueno, habrá que ver, es muy reciente el nuevo gobierno, habrá que ver cómo se implementan nuevas políticas y nuevas técnicas para la producción agrícola, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Miguel. Aquí vamos pasando uno por uno. Hola, soy Gaia. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí con esa película para darle más contexto, contestar preguntas. A mí me parece, además de un documental excelente, también un excelente cierre, aunque muy triste, así trágico, cierre de ese seminario Nómada, para ver lo que está pasando en la Amazonía, no solo en Bolivia, y para que vean también que son muy pocos años. No, no estamos hablando, podemos hablar de siglos y décadas de lo que es la colonización y depredación de Amazonía, pero son muy pocos años que observamos esos incendios tan depredadores, tan enormes, masivos, y igual en Bolivia. Y sí, ustedes lo muestran y es muy fácil conectarlo con los gobiernos del MAS. Los gobiernos que en el discurso hablaban de la Pachamama y en la práctica, no solo que, simple, porque a veces la gente dice, las leyes no funcionan, no se respetan, pero no era solo eso, sino más bien promover otras leyes que ayudaban a deforestar. Y aquí el nuevo gobierno, los nuevos candidatos, todavía en las candidaturas, no tenían otro proyecto. O, también apostaban por la agroindustria. Entonces podríamos pensar izquierdas, derechas, pero vamos por la misma línea, no hay de otra. Entonces aquí yo me preguntaría, no sé si ustedes también se preguntaron, por el desarrollo, qué significa, ¿no? Ese etos de desarrollo que tienen todos los gobiernos y que tienen los menonitas, y finalmente los menonitas por eso tienen esa cercanía y ese apoyo de todos los gobiernos. Yo visité las colonias menonitas en Paraguay, entonces allá también son dueños de todo el mercado interno de lácteos, por ejemplo, ¿no? Manejan muchos negocios a muy grandes escalas, y se repite la misma cosa, ¿no? Deforestación, pero también, además de ecocidio, también genocidio, porque estamos entrando en territorios de los ayoreo no conectados, ¿no? Entonces, grave revivir esas situaciones que, como Miguel dijiste, recuerdas el siglo XIX, pero recordamos muchos siglos de la colonización, finalmente. Eh, Allá está el problema, me parece también, de pensar que hay que apoyar menonitas, hay que apoyar las empresas, porque ese es el desarrollo, ese es el progreso económico de todos los países, porque si no, ¿cómo lo explicamos? Y además, la línea religiosa también me parece muy interesante, ¿no? Que es un etos religioso que podemos ver lo que pasa en Israel, también basado en la misma religión de Dios, que dijo hay que conquistar la tierra, trabajar duro la tierra, ¿no? En vez de convivir con esa tierra. Incluso hay autores indígenas de Brasil que hablan, como Krenak, que hablan de una religión de crisis, de esa conexión afectiva con la tierra, con el entorno, sino más bien que es un Dios que te enajena. Eres una humanidad desarraigada desde el inicio. Entonces son temas muy interesantes por donde pensar también, no solo en lo económico, no solo en lo político, sino hasta la misma religión, la cultura que tenemos, ¿no? Entonces yo felicito, me gustaría no ver esas llamas, me gustaría ver otro tipo de documental, pero me parece que es muy importante justo ver como cuando ustedes dicen, esas son las palabras,
pero esa es la realidad, porque la gente no lo cree. Y me parece que podemos llevarlo también a México. ¿Cuáles son las palabras y cuál es la realidad? La realidad que estamos viendo que se está quemando literalmente o no literalmente delante de nosotros, ¿no? Entonces, agradecer y bueno, no sé cómo terminar eso para que sea con más esperanza. A lo mejor esa sería mi pregunta. ¿Vieron en ese recorrido algunos destellos de esperanza, de algún cambio de conciencias, de algún cambio que podría decirnos cambio político, cultural, que está en la gente? Finalmente la gente, tanto indígenas como campesinos, como los que están allá, viven esos incendios y eso tiene que cambiar algo, ¿no? Supongo. Bueno, Gaia, muchísimas gracias por tu comentario y comenzar diciendo que, tal como decía Miguel, es en los últimos años, en la última década que hemos visto la intensificación de estos incendios. Miguel bien señalaba el 2019, y ya era una catástrofe lo que habíamos vivido el 2019 con 10 millones de hectáreas quemadas. Ahora han subido a 14 millones de hectáreas. Es que es realmente una locura pensar en 1 millón de hectáreas, y cuando lo multiplicas por 14 es una absoluta locura pensar en las extensiones de bosque que se ha perdido, ¿no? También es importante señalar lo que tú decías sobre la industria agropecuaria y verla como la razón del desarrollo o la esperanza del desarrollo. Desafortunadamente, tengo que decirte que en Bolivia eso es una falacia. Lo que se paga en impuestos por producción agropecuaria es irrisorio. La verdad es que es cero. Eso es lo que pagan. Tienen unos beneficios que llegan a absolutamente cero. Eh, También el tema de las colonias y cómo están invadiendo otros territorios. Los parques nacionales, aquí tú mencionabas a los ayoreos, aquí en los parques nacionales, en el Parque Madidi, ellos han construido a su propio costo un puente que conecta, que cruza el río hacia territorios protegidos, ¿no? En el norte de Bolivia, ya no con producción agropecuaria, sino con producción minera, cerca del Brasil y del Perú, que tenemos el punto que es Volpebra, donde existen también comunidades en aislamiento voluntario y no contactadas. Ya existen algunas presencias de estas comunidades, y este es un riesgo que los estados tienen que ser conscientes y tienen que tomar medidas de manera urgente. Mencionabas el tema de la religión de estas comunidades. Este es un tema bastante difícil, ¿no? Porque son acuerdos que vienen desde los años 60, donde la población que existía en ese momento no existía para cubrir el territorio. Entonces se quería poblar de alguna forma, tener alguna presencia, sentar algún tipo de soberanía. Pero a cambio de eso, Bolivia, en el caso de Bolivia, en el caso del Perú, en el caso de otros países, los acuerdos dicen que se les permite conservar sus usos, costumbres y religión, ¿no? Y ahora, ¿qué significa eso en términos prácticos de religión? Siempre llevan las de perder. Las mujeres pueden leer y escribir solamente en el idioma alemán bajo que ellos llaman, ¿no? Los hombres pueden leer, escribir, sumar y restar y aprender el idioma, el español en este caso, para poder hacer negocios con bolivianos o con peruanos o con paraguayos, ¿no? Y las mujeres, después de leer y escribir a los 7, 8 años, tienen que irse. El tema del matrimonio, el tema de las relaciones, etcétera, etcétera. Hay una película muy famosa que ha ganado un Oscar hace 2, 3 años, 4 años, que tal vez, y ellas hablan también, es de un caso de aquí en Bolivia, en Manitoba, de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y que usaban a la religión para mantenerlas calladas, ¿no?
usaban medicinas que eran de uso equino para doparlas y para después abusarlas, y después los ministros o los jefes de las colonias decían, es el diablo, son los demonios que vienen de noche. No, eran simples y llanas violaciones a ellas y a sus derechos. Entonces, el Estado puede mantener este doble discurso. Existe una política nacional para erradicación de este tipo de violencias. Ayer era 25 de noviembre, pero excepto para ellas. ¿Acaso ellas no son residentes? ¿Acaso ellas no son bolivianas? ¿Acaso ellas no tienen los mismos derechos y ser beneficiarios de las mismas garantías que el resto de los bolivianos y las bolivianas? ¿No? Porque nacen en territorio boliviano, tienen documentos bolivianos. Desafortunadamente, ese aspecto a mí me da mucha pena, y me parece que ah, es un vacío que va a costar mucho, mucho llenar, ¿no? Eh, respecto a la esperanza, y este era lo último que nos mencionabas, Gaia, eh, mencionábamos la nación Moncoshi. Es que tiene este vínculo afectivo con su terreno, que tienen una forma de producción no agresiva, que están manteniendo sus usos y costumbres, eh, pero les cuesta muchísimo, y sin apoyo realmente fuerte del Estado no van a poder. La nación Moncochis, los terrenos de la nación están siendo afectados por todo lado. Aquí tienes agroindustriales, aquí tienes menonitas, aquí tienes interculturales, que son las comunidades migradas que nos hacía mención Miguel, y están siendo cercenados por todo lado, ¿no? Afortunadamente en estos territorios todavía existen jaguares, existen reservas de especies que son realmente muy importantes y muy lindas en el mundo del Amazonas. Esperemos que este nuevo gobierno tome riendas más fuertes y haya cambios realmente profundos para que preservemos estos ecosistemas que son frágiles, que son muy frágiles. Bolivia tiene el bosque seco chiquitano. Es una variedad de bosque que es muy especial. No la mayor cobertura que existe en el mundo está en Bolivia. Uno piensa en el Amazonas y siempre piensa en espacios húmedos. Este es muy, muy peculiar por la sequedad que tiene, ¿no? Sí, ¿alguien más que pasar? Van a pasar más. Muchas gracias. Listo, gracias, Gaia. Hola, buenas noches. Yo soy Daniel y bueno, tengo algunas preguntas, pero antes que nada quisiera expresar pues esta admiración por usted y sus colaboradores por realizar este trabajo. Considero que es un trabajo muy completo que no solamente se enfoca en el lugar del problema, ¿no? Sino que tuvieron ese atrevimiento de también exponer a las compañías extranjeras, al gobierno, a estas comunidades religiosas extremas, de alguna forma para llamarlo. Eh, entonces creo que su trabajo nos sirve a nosotros, que no estamos en el contexto, para conocer estos problemas, ¿no? Que después se pueden expandir, por ejemplo, a nuestro país. Con esto, pues mi primera pregunta sería, usted, bueno, en el documental se menciona que los, las personas de esas comunidades que conviven con los menonitas, pues no los ven de mala manera, ya que son gente trabajadora, gente honesta. Sin embargo, quisiera saber si la percepción general de la población en todo el país cambia con este conocimiento, ¿no? De que ellos crean incendios para poder cultivar la soya o lo que pueden vender a estas empresas extranjeras. Si ha habido movimientos de protestas o eh, propuestas, ¿no? Para regulaciones ante este expansionismo. Y la segunda sería, no sé si existieran las cifras exactas, pero si nos pudiera compartir cuáles son los niveles de vegetación y fauna que se han perdido eh, con respecto a estos incendios que han sucedido desde el 2019 hasta
el 2024, ¿no? En Bolivia. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias por tus comentarios. En sí, protestas contra los menonitas no han existido. No ha cambiado la percepción. Es más, es una comunidad que pasa muy debajo de los radares públicos. Eh, es más, yo creo que el documental es el único documental que existe que habla sobre cuál es el rol de estas comunidades en el tema de forestación y producción agrícola. No existe una, una reacción de los medios respecto de estas comunidades. Lo que sí ha existido y es gracias a gente joven como tú, la presión al gobierno para eliminar este paquete de leyes incendiarias. En Bolivia, el 60% de la población son jóvenes y ellos han sido los primeros en levantar su voz, en demandar y en poner. Y cuando yo mencionaba el tema de los políticos, estos políticos tienen que escuchar mucho a su electorado y al poder que tienen ustedes los jóvenes en las urnas, porque ustedes finalmente van a ser los que van a elegirlos o sacarlos, ¿no? Y los jóvenes son los que realmente han protestado y han llevado las demandas a un punto a que el gobierno ha tenido que tomar medidas. A mí me parece fantástico porque son los jóvenes los que van a tener que vivir las consecuencias de todos estos ecocidios que estamos generando, ¿no? Y me parece muy bien, muy responsable de su parte. La esperanza está en ustedes. Cuando la gente dice a los jóvenes no les importa, yo no creo en eso. Son los jóvenes los que se han movilizado, son los jóvenes los que han protestado y son los jóvenes los que han estado a la vanguardia de todas estas demandas. Eh, Respecto a las estadísticas que me mencionabas, yo mencionaba las 14 millones de hectáreas que se han perdido. Esa es la estadística más importante, ¿no? Con los incendios. Ahora, a partir de eso se decretó una pausa ambiental y la pausa ambiental era para conseguir exactamente lo que tú estás mencionando, saber cuáles son las pérdidas de flora, cuáles son las pérdidas de fauna, qué especies están en extinción. Desafortunadamente, hemos entrado en una crisis económica. El Estado dice que no tiene en este momento las capacidades para levantar esos inventarios que son tan necesarios y no tenemos unas cifras exactas sobre la pérdida específica de estas especies. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Daniel. Buenas noches, Álvaro. Yo soy Fidel. Me pareció muy Hola, interesante, Fidel. muy interesante el documental y muy importante. Bien lo dice mi compañero. Es una realidad que no nos aqueja, no estamos en el lugar para vivirlo, ¿no? Y esta información es una información muy privilegiada que, aparte de verla, la tenemos que difundir, ¿no? Como universitarios. Y pues sí, o sea, siento que es algo muy preocupante lo que pasa ahorita en Bolivia. Lo que usted mencionaba de los 14 millones de hectáreas quemadas, el 386% de aumento de contaminación es algo gravísimo. Lo vimos en el documental, cómo había grandes números de enfermedades de respiración, ¿no? Pulmonares. Y aquí entra mi pregunta. Teniendo precedentes como se mencionó en el documental El gobierno de Evo Morales con proteger la Pachamama, ¿no? Este discurso que internacionalmente se vio mucho, pues al final de cuentas fue pura palabrería, no vimos ese enfoque en la realidad. Mi pregunta es, ¿usted cómo ve el futuro de Bolivia en este nuevo gobierno? Y
¿Cree que se pueda parar la agenda política del 2025? Y si se para, los incendios se disminuirían porque no vemos que esta población, esta población menonita tiene un alto poder agropecuario y junto con las empresas que les compran estos productos, ¿no? Como usted mencionó, Cargill y también Nutriol, que son empresas muy grandes, internacionales. Y también esta pregunta si el gobierno tiene o puede tener la capacidad de parar estos incendios. Ya quitemos de que quiere o no quiere, ¿no? Si puede tener esa capacidad de pararlos. Muchas gracias. Y ese será. Muchas gracias, Fidel. Gracias por tus comentarios. Sí, el tema de contaminación ha sido un tema muy duro. Eh, Comentarte, por ejemplo, yo soy del occidente del país, del altiplano, que está muy lejos de la Chiquitanía. Y durante la época de incendios, ya en el occidente, en la ciudad de La Paz, en la capital, se ha sentido el humo, ¿no? Ahora, imagínate que en la zona de la Chiquitanía, estas poblaciones, absolutamente todos en las poblaciones, ya sean menonitas, agropecuarios, comunidades indígenas, comunidades de las ciudades, han estado respirando humo por 3 meses seguidos. ¿No? Las afecciones respiratorias, como tú señalabas, se incrementaron, pero respirar humo 3 meses constantemente, obviamente que va a tener secuelas a largo plazo. La explotación del Amazonas va a tener secuelas a largo plazo. Tenemos en el norte de La Paz, tenemos el Amazonas que está siendo gravemente explotado en términos de minería. Bolivia es el primer país importador de mercurio a nivel mundial. Ese mercurio es para conseguir oro. Ese mercurio se lava en los ríos de la Amazonía. Ese mercurio que se está lavando en los ríos de la Amazonía está siendo consumido por comunidades indígenas. Esas comunidades indígenas se les han hecho análisis y no tengo la cifra exacta, pero si tu cuerpo está permitido de tener 0,4% de mercurio, estas comunidades están al 50% de mercurio en su sangre. Esas consecuencias en la vida, en el ADN, en las enfermedades cancerígenas de esas comunidades, va a hacer sentido en las siguientes generaciones y por mucho tiempo. Esa contaminación no va a desaparecer. Eh, y tienes mucha razón también, en el documental hacemos menciones a algunas compañías. Cargill es una de las compañías más importantes. Se dice que inclusive a nivel mundial de cinco alimentos que nos llevamos, que ingerimos, 3 han sido tocados por esta compañía, ya sea por el transporte, ya sea por los agroquímicos, ya sea por la comercialización directa. Es tal la capacidad de estas compañías que pueden influir en los índices de deforestación de manera directa y unilateral. Imagínate, es una locura pensar en eso que alguien tenga. La compañía Cargill es la compañía más grande en propiedad privada de los Estados Unidos. Los dueños de la familia Cargill es una sola familia, la familia Cargill, ellos son los dueños. 15 de sus miembros, según la revista Forbes, el año pasado, han sido declarados billonarios. 15, imagínate, es una locura. Entonces, ellos sí tienen una responsabilidad directa, tienen una corresponsabilidad con los estados, y a nivel mundial ellos han firmado compromisos. Lo mencionábamos en el documental. Primero dijeron 2015, 2020, 2025 y ahora no saben cuándo. Desafortunadamente en los Estados Unidos, donde es la base de esta compañía, hay una nueva administración, o bueno, no tan nueva, que es mucho más laxa, que no cree en el cambio climático, que no cree en estos compromisos y que nos está dejando un poco desamparados. Eh,
nosotros como estados tenemos que hacer. Estos días, como todos saben, se ha llevado a cabo la COP30 en Belém do Pará, en el Brasil. Las declaraciones han sido mucho más enclenques, mucho más débiles que otros años, pero no hay que bajar la guardia. Eh, Todo son ciclos que hay que pasarlos y hay que volverlos a enfrentar y hay que seguir luchando. Eso es definitivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Fidel. Pues muchísimas gracias por toda esta exposición, Álvaro. Pues nos gustó bastante a todos y también este discurso de Cargill, ¿no? Que es una empresa, ¿no? Que ayuda al medio ambiente, sustentable, que da empleo y al mismo tiempo, pues es parte de esta destrucción, ¿no? Entonces sí, siempre hay como estos dobles discursos en todas estas transnacionales, ¿no? Que están en varias partes del mundo y bueno, contaminando y siendo parte pues de esta destrucción del medio ambiente. Y aunque como dices, bueno, y como decía Gaia, pues cerrar también con una esperanza, ¿no? O una respuesta que nos ayude, ¿no? Al menos a ser conscientes de esta situación y de apoyar quizá o de ser parte, pues de esas resistencias, ¿no? Que hay para enfrentar estas situaciones, ¿no? Y hacer acciones o promover acciones o participar de ellas para cambiar de alguna manera, aunque sea con un granito, ¿no? Y pensaba también en los yuracaré, los ubicas están en el Chapare, bueno, en varios, pero ¿Sí? la mayor presencia está en el Chapare y ellos también nos comentaban en algún momento del humo que estaban respirando, ¿no? Y de las consecuencias que tenían a nivel respiratorio y de conjuntivitis en los ojos, ¿no? Entonces sí fue un problema, o es un problema incluso, porque ahora se están viendo las afectaciones y los aumentos en las enfermedades, ¿no? Y bueno, la contaminación de los ríos por mercurio, como dices, aumenta muchísimo y pues los afectados pues son la mayor parte pues estas poblaciones que viven a la orilla de los ríos, ¿no? Los SEJA, también los conoces, ¿no? Que ellos pues tienen estos niveles de mercurio en su cuerpo pues altísimos, ¿no? Ya está comprobado y bueno, pues que esperamos para las futuras generaciones, ¿no? Para estas próximas pues, y nuevas que vienen, ¿no? Con esta situación, estos cambios y destrucción del ecosistema. Claro, son realmente tragedias que se están viviendo y que se van a sentir más adelante, ¿no? Como tú decías, eh, sus cuerpos y los niveles de mercurio, eh, es realmente una tragedia. En el caso de las otras comunidades, respirar 3 meses de humo, no hay una forma de que eso sea saludable. Las conjuntivitis, los niños, las mamás embarazadas, absolutamente todos. Es muy triste, muy difícil. Y son políticas que el Estado tarde o temprano va a tener que asumir para ayudar y apoyar a estas comunidades que se van a ver muy afectadas. Claro. Bueno, y también estaremos al tanto de estos cambios que están ocurriendo en Bolivia ahora con el nuevo cambio de gobierno, a ver qué sucede, ¿no? Y cuáles realmente son sus reacciones o sus implementaciones, o siguen por el mismo camino pues de facilitar este proceso de ecocidio, ¿no? Correcto, correcto. Sí, esperemos que nos vaya un poquito mejor y si no, pues bueno, igual tenemos que estar en las resistencias, en la lucha y sin bajar la guardia. Claro, pues nada más que agradecerles, creo que no hay más preguntas, Francisco creo que no tiene ninguna otra pregunta. Vamos a compartir también el documental y también para que visiten su página, porque hay otros documentales también muy interesantes que pueden verlos ahora, entonces vamos a también compartirles a las participantes de este seminario para que puedan también conocer otro trabajo que ustedes han hecho igual de interesante y valioso. Pues Perfecto. agradecerles a todos. Hemos concluido este seminario Nómada de Estudios Amazónicos en diálogo con el sureste, con un excelente cierre, ¿no? Y al mismo tiempo, pues triste, pero con optimismo de alguna manera para hacer estos cambios, investigaciones que realmente pues aporten, ¿no? De alguna manera y den esa información y a través de las acciones que uno vaya logrando hacer, ¿no? Incidiendo.
pues agradecer también a las instituciones participantes, al CIAL, al Instituto de Investigaciones Antropológicas, a la UAM, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a todos los colegas y que nos han acompañado y que nos permitieron llevar a cabo este seminario. Pues muchísimas gracias y estamos en comunicación y pues hasta pronto. Gracias, gracias a todos. Gracias, un gusto. Pues vamos a compartir el link de la página y también los correos para que en algún momento a lo mejor a alguien más les interese tal vez ver y presentar más documentales de los que ustedes estén elaborando. Chao. Gracias. No nos ve ya, pero...